Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de su programa A Fondo, este espacio diseñado para que desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras podamos discutir los temas de país. Así que les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a que se queden con nosotros. UTV presenta A Fondo. En esta ocasión vamos a profundizar con el tema relacionado al impacto social y económico de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, control de exoneraciones y medidas antievasión en la población hondureña, un foro que es impartido por el Grupo de Sociedad Civil, acompañado del Colegio de Economistas de Honduras, también del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y un experto asociado del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. Es un tema muy interesante relacionado pues a qué impacto va a tener en la sociedad hondureña esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas, la que entre otros datos incrementa de un 12 a un 15% el impuesto sobre la venta, así como el incremento en el recibo de la luz, de las llamadas telefónicas y de otros rubros importantes para la ciudadanía hondureña, sin dejar por fuera la canasta básica familiar. Así que para eso les invitamos a que vean la siguiente nota que les hemos preparado. El pueblo hondureño fue recibido por parte del gobierno de la República con un paquete de medidas fiscales que vienen a empeorar aún más la ya difícil situación por la que pasa la mayoría, con el propósito de obtener entre 4.500 a 12.500 millones de lempiras más para solventarle los problemas al gobierno entrante, como lo señalaron miembros del Partido Nacional. Nos parece un aumento desmedido. En vista que el proyecto de ley contempla alrededor de 72 productos. A falta de esto no se ha consensuado con sociedad civil para saber si realmente estos 72 productos son suficientes, ¿no?, para satisfacer el consumo de la canasta básica, ¿no? Además, como observatorio se propone revisar realmente la composición de esta canasta básica. La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, control de las exoneraciones y medidas antievasión, como la titularon los artífices de este paquetazo, encierra, entre otras cosas, un aumento del 12 al 15% al impuesto sobre la venta, a los combustibles, a las llamadas telefónicas, a la televisión por cable y a la energía eléctrica, entre otros. Acordémonos que primero fue del 7 al 12% que se incrementó el impuesto sobre ventas y ahora es del 12 al 15%. Y en todo momento ha sido por una situación fiscal inmanejable por parte del gobierno. El problema real en Honduras es el tema de el clientelismo político, la visión, diría yo, patrimonialista del Estado, en la que los políticos han convertido al Estado en un botín del que han logrado amasar cuantiosas fortunas que finalmente son pagadas por el pueblo hondureño a través de estos paquetazos. Con esta ley quedan derogadas las exoneraciones y franquicias aduaneras a la importación de mercancías con dispensas. Además, se crea una contribución especial del 3% sobre las ventas netas de bienes de servicios realizadas por personas naturales o jurídicas en el mercado nacional, según el artículo 13 de la mencionada ley. Si uno intuye, lo que puede ocurrir es que el gobierno está buscando finalmente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En gran medida la crisis fiscal está originada, por eso que le decía, por ese problema estructural, pero también porque no tenemos acuerdo con el fondo. La falta de un acuerdo con el Fondo Monetario significó para el gobierno de Pepe Lobo que no hubo apoyo presupuestario por parte de la cooperación internacional. Estas medidas fiscales pueden conducir a que el fondo acepte firmar una nueva carta de intenciones y con ello entonces fluya el dinero de la cooperación internacional. Además, se derogó el artículo 464 del Código del Trabajo, el cual exoneraba de pagar impuestos nacionales y municipales a las organizaciones sociales. El Grupo de Sociedad Civil ha invitado a 3 expertos para analizar este tema a través del Foro del Impacto Social y Económico que esta Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y control de exoneraciones y medidas anti-evasión en la población hondureña tendrán. Para eso está invitado el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, Roldán Duarte,
así como Hugo Noé Pino, director nacional del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, y Eugenio Sosa, experto asociado del Centro de Estudios para la Democracia CESPAD. Ellos van a profundizar en este tema, así que les invitamos a que desde ya se queden con nosotros. Buenos días a cada una de las personas que nos acompañan en este foro denominado Impacto Social y Económico de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión en la población hondureña. El Grupo Sociedad Civil y sus afiliadas les agradece por este llamado de atención y sobre todo por esta profunda preocupación pues en la que el país se ve visto ante estas medidas, de las cuales vamos a debatir mucho en estas 2 horas. Este foro público será transmitido por el canal UTV, es el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para el desarrollo de este proceso, de este foro, contamos con la presencia de Omar Rivera, él es el director del Grupo Sociedad Civil, con Rolando Duarte, presidente del Colegio Hondureño de Economistas de Honduras, con Hugo Noé Pino, director nacional del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y con Eugenio Sosa, experto asociado del Centro de Estudios para la Democracia CESPAD. Y para dar inicio, vamos a tener las palabras de bienvenida del director ejecutivo del Grupo Sociedad Civil, Omar Edgardo Rivera. Muy buenos días a todos y a todas. Nos sentimos muy contentos de que hayan atendido nuestra invitación. Yo creo que no está de más decir la profunda frustración que tenemos todos los hondureños por el irresponsable proceder de muchos de los administradores del erario nacional y representantes nuestros en el Congreso Nacional. Queremos manifestar que desde los distintos sectores y foros regionales del Grupo Sociedad Civil tenemos más que consternación, sino una profunda indignación que queremos evitar llegue al nivel de resignación y decir que ya nada se puede hacer. Algunos periodistas preguntaban hoy, ¿y es posible revertir el paquetazo? Claro que es posible revertir el paquetazo. Me preguntaban, ¿cree que es posible revertir esos contratos que nadie sabe en qué consistieron? Claro que es posible, esperaremos que salga en la Gaceta y lo revisaremos. Hoy nos une más que todo el entusiasmo de poder estar juntos para evaluar las dimensiones de estas decisiones que se han estado tomando y que en gran medida afectan al pueblo hondureño. Solo un dato que nos motiva a estar en esta lucha. Decía el exdirector de la DEI que la dimensión de la defraudación fiscal era por el orden de los 22,000 millones de lempiras. Transformemos Honduras, que es representante de ASJ, representante de Transparencia Internacional en Honduras, dimensionaba el costo de la corrupción en 50,000 millones de lempiras anuales. La ENE perdió 4,000 millones de lempiras el año pasado y Hondutel cerca de 750 millones de lempiras. Solo ahí andan por 77,000 millones de lempiras las opciones que tiene el Estado para resolver parte de sus problemas fiscales. Pero lo más fácil fue colocar sobre la espalda del pueblo hondureño gran parte de la carga. En tal sentido, el Consejo Coordinador del Grupo Sociedad Civil, sus distintos sectores y foros regionales, tomamos la decisión de invitar a expertos en el tema para que nos puedan aclarar un poco más la dimensión de este conjunto de medidas que tomó el Congreso Nacional en el pasado diciembre. Y sobre esa base, iniciar un esfuerzo para intentar revertir eso con el apoyo de los distintos nuevos diputados que hay en el Congreso Nacional. Y hablamos de los nuevos diputados del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Partido Anticorrupción, del Partido Libre, de los Demócratas Cristianos, de la UD y del Partido Innovación y Unidad PIL. Sí estamos haciendo un llamado desde esta tribuna para evaluar el impacto que tiene estas medidas fiscales sobre el pueblo hondureño. Y nos sentimos muy contentos de que ustedes estén aquí, porque sabemos que en las últimas semanas han podido constatar en carne propia lo que significa el incremento de la canasta básica y de muchos de los servicios públicos. Nos sentimos sumamente
contentos de que estén aquí con nosotros y agradecemos en gran medida también a los medios de comunicación que atendieron nuestra invitación y a nuestros auspiciadores, en este caso las agencias ASI fundamentalmente, Oxfam, Trocaire, Fondo ASI RP, que siempre brindan un respaldo a este tipo de iniciativas. También a nuestros expositores, representantes de prestigiosas instituciones como CESPAD, el Colegio Hondureño de Economistas y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Estoy seguro que lo que aquí vamos a discutir va a ser sumamente importante como insumo para tomar las medidas oportunas en esta lucha por revertir estas medidas fiscales que seguramente, si no se revierten, van a incrementar el número de pobres en Honduras. Muchísimas gracias también a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien transmitirá este evento a través de sus medios de comunicación. Muchas gracias. Bien, y para ya entrar en materia, para que tengamos elementos para el análisis y sobre todo para la construcción de posicionamientos en marco de la denuncia y sobre todo la demanda de acciones que favorezcan a la población hondureña y no a grupos de poderes económicos, políticos y religiosos, contamos en nuestro panel con el compañero Eugenio Sosa, que nos va a dar estos elementos a raíz de una perspectiva desde la población y la situación, cómo va a impactar este problema fiscal, lo podemos llamar problema fiscal, en la sociedad hondureña. Seguidamente vamos a contar con otros puntos de vista para que podamos enriquecer este análisis. Eugenio. Bueno, primero, gracias al Grupo de Sociedad Civil por la invitación a compartir estas reflexiones con personas expertas en el tema de finanzas, economía, como don Noé Pino, Roldán Duarte, y ustedes que están acá presentes. Yo voy a plantear más que todo algunas consideraciones de carácter político. Realmente aquí los grandes expertos en el tema específico que está planteado son los colegas que me acompañan en esta mesa. Pero creo que la política y la economía, lo que nos reafirma estos hechos es que están más cerca de lo que se ha planteado siempre y no tan separados como nos hizo creer o nos quiso hacer creer el neoliberalismo más crudo, de que la economía podía ir por un sendero diferente a la política. Si no es política lo que se está probando o no es entendible en el marco político hecho desde un Congreso y desde el Estado, ¿de qué estamos hablando? Entonces, en ese sentido, voy a concentrarme en estos aspectos que me parece que son relevantes también para un posicionamiento de sociedad civil, de sectores subalternos populares, de sectores de oposición y vinculados, como digo, a las decisiones económicas. Yo creo que el primer elemento para entender lo que está pasando y no quedarnos nada más en el tema de las medidas es entender en profundidad que 28 de junio de 2009 abrió una coyuntura de largo aliento en Honduras. Es decir, con consecuencias que iban mucho más allá de lo que fue el régimen de facto, mucho más allá de un gobierno posgolpe y que sigue un proceso abierto de reconfiguración política en el país. Ese proceso abierto de reconfiguración política se expresa fundamentalmente en dos escenarios: en el sistema de partidos políticos que se está configurando y que desde el punto de vista sigue abierto, y en la conformación de lo que se le llama este nuevo Congreso. Y que varios aspectos de lo que está sucediendo se explican en ese marco. Fue esa coyuntura de largo aliento lo que permitió que realmente ascendiera de nuevo el Partido Nacional, rompiendo aquella situación de 2 años, 2 gobiernos liberales, un gobierno nacionalista. Fue esa coyuntura lo que le permitió que hasta el día de ayer, que todavía se aprobaban leyes, se tuviera una cantidad impresionante de diputados respecto al partido opositor, que creo que nunca antes ningún partido en la época democrática había tenido tantos diputados concentrados en una sola lógica partidaria y con las características que ha tenido y tiene siempre el Partido Nacional. Creo que esta coyuntura de largo aliento de lo que está pasando, cuyo impacto en este sistema de partidos y en la conformación del Congreso se ve de manera mucho más profunda
en la erosión y crisis de hegemonía del viejo bipartidismo tradicional. Aunque hoy luzca como fuerte haciendo lo que hace en el Congreso, está más débil que nunca. Aunque hoy luzca como aparentemente tan potente, el gobierno está mucho más débil que otros gobiernos. Porque hay otro tipo de procesos más subterráneos desde la ciudadanía, de otros actores, que aunque uno no lo ve salir a flor de piel y enfrentar estas medidas, en verdad veremos que se producirán a un mediano y posiblemente largo plazo. Es decir, lo que hoy aparece como exitoso desde una fuerza política porque tiene la posibilidad de dejar aprobada una cantidad de leyes y decretos, hablamos ya en los últimos días de decenas de leyes y decenas de decretos, en realidad puede ser la derrota de un mediano plazo o un largo plazo. Y esto lo digo en un sentido, creo que debemos mezclar esa capacidad de tener el análisis crítico mucho más profundo, a veces con rasgos pesimistas, pero con una esperanza realmente real y puesta en los pies en la tierra de lo que puede pasar. En realidad lo que ha habido es una vorágine, una piñata legislativa que ha vertido realmente en las diferentes leyes, creo que se podrían agrupar en todo lo que significa garantizar recursos a contracorriente de lo que los análisis en el tema tributario y fiscal se ha dicho, que es un país con características de impuestos regresivos que golpean al sector medio, casi difícil hablar de una clase media en Honduras, y a los sectores más pobres, a costa de garantizar ingresos. Ingresos que son sustantivos para seguirse repartiendo un Estado que, aunque en crisis y escuálido, sigue siendo muy rentable para seguir acumulando en el marco de este capitalismo que nosotros tenemos. Pero además ingresos que son fundamentales porque la política hondureña en perspectiva de procesos electorales no sobrevive si no es en el marco de un clientelismo social, aunque este sea focalizado, como el que efectivamente se está imponiendo. Desde cualquier perspectiva, cuando uno dice cómo ver esto a la luz de qué teoría democrática, de lo que hemos estudiado en las ciencias políticas, en la sociología, muchas veces teorías predominantes con visiones europeas, ¿cómo analizar esto? Y realmente uno ve que la realidad siempre, y esta realidad hondureña, siempre va mucho más allá de poder casarla con uno de los conceptos que hemos aprendido en las aulas universitarias y en los textos. Pero cualquier teoría o cualquier concepto de democracia que asumamos, podríamos decir, no importa cuál asumamos, podríamos decir que esto forma de actuar de una élite política sin sentido de nación, porque ese es el tema de fondo. O sea, lo que no hay es un sentido de colectividad, lo que hay es un sentido de parte, reafirmando la idea de partido. Solo uno ahí puede explicar que a pesar que las elecciones hayan transcurrido ya, se sigue en una campaña incentivando a la polarización, incentivando al odio, como que si más de 2 millones o casi 3 millones de hondureños y hondureñas que asistimos a ejercer el sufragio, no porque nos gobierna, estaríamos realmente descalificados del sentido de nación. El sentido de país no cabe todavía en la élite política hondureña. Por eso se dan el lujo de plantear una dicotomía que lastimosamente se reproduce desde voceros intelectuales de mantener el estado de orden de cosas, y lastimosamente se reproduce desde los medios de comunicación de manejar la democracia del consenso y el disenso en sentido maniqueísta. O estábamos por la gobernabilidad o estábamos en el caos. Ir con la oposición y a la posibilidad de separación de poderes o de construcción de consensos más reales significaba ir por el caos, ir por la irresponsabilidad, ir por lo negativo, ir por los que son enemigos de la democracia, enemigos del partido y enemigos del país. Entonces, ¿qué nos queda? Lo bueno, lo eje del bien, que es la gobernabilidad, que es acompañar a los que están ejerciendo el poder para que lo sigan ejerciendo, a costa de que instituciones políticas que deberían tener un mínimo de carácter y dignidad partidaria luzcan ninguneados y luzcan realmente como acompañantes de segundo orden, como lo ha estado haciendo
el glorioso y famoso Partido Liberal de Honduras. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Les invitamos a que estén pendientes más sobre este tema que se está analizando, el impacto social y económico de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, control de exoneraciones y medidas antievasión en la población hondureña. Ya regresamos. En el 2014, entérese de los sucesos más relevantes en la vida académica, científica y administrativa de la UNAM. Somos Presencia Universitaria, el semanario con la más completa cobertura de Ciudad Universitaria. Entrevistas, noticias, reportajes especiales y transmisiones en vivo. Somos el primer noticiero de la televisión pública en Honduras. Somos Presencia Universitaria. UTV lo acerca al mundo, con el panorama informativo más completo de la televisión, en un enlace satelital desde Alemania, con la entrega en su pantalla de los hechos más importantes que ahora son noticia. Journal, su más completa opción informativa para enterarse de lo que sucede en el mundo. Aquí, en UTV, el canal universitario de la cultura. Continuamos llevándoles el foro el impacto económico que va a tener la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, control de exoneración y medidas antievasión en la población hondureña, a través de este foro que se lleva a cabo en un hotel capitalino y en el cual se está abordando este tema a profundidad. Continuamos observándolo. El presidente, cual que se va a juramentar ahora el 25, ha asumido las funciones. El señor Lobo Sosa no aguantó estar los últimos días y entregó la mesa. Se retiró antes. Ha actuado y está actuando desconociendo que, si bien es cierto, obtuvo una cantidad de votos que le permitió y le permite seguir ejerciendo el Ejecutivo, de ese 36% de los votos válidos, desconoce que en términos de hondureñidad, porque aunque estén en el extranjero, ese millón también son parte de esta patria, que esperamos que sigan contribuyendo y siguen contribuyendo como lo hacen enormemente, no solo con las remesas, sino de diferentes maneras, representan apenas el 21.46%. Sin embargo, se da el lujo de actuar de una manera tan soberbia en ese Congreso, tan prepotente, como si hubiese tenido una mayoría absoluta como la que tienen esos presidentes cuando ni siquiera necesitan ir a una segunda vuelta, aun cuando la legislación lo contemple. ¿Cómo llamar a esto de adelantar la elección de funcionarios públicos cuando todavía faltan 6 meses para que realmente sean relevados? ¿Cómo nombramos a eso? Me hace recordar, para ver que de algo puede servir la teoría, para ver esta realidad también, al gran Antonio Gramsci, cuando decía que en estos momentos de transición, en estos momentos de crisis política, es donde lo viejo no termina de morir ni de irse, pero lo nuevo, lo alternativo, lo auténtico tampoco nace, tampoco resurge, es cuando aparecen los peores monstruos políticos que la historia puede producir. Y quizás, efectivamente, José Ramón, cada vez creemos que asistimos a ver lo último en desfachatez de la clase política, pero parece que esta clase política tiene esa capacidad permanente de asombrarnos que puede ir más allá. Y posiblemente esto es nada más una muestra de lo que realmente
nos toca vivir para poder producir un cambio real y profundo en la sociedad hondureña. Hay un discurso de diálogo que realmente queda minimizado. Hay una firma de un pacto que queda minimizado por los hechos. Porque sencillamente nunca en la historia posiblemente se hubiese separado tanto el discurso político y las palabras de la política de las acciones y de los hechos. ¿Qué lugar puede tener el Gran Pacto? Lastimosamente, probablemente se reconvocará, porque sigue siendo un elemento de legitimidad. Y esto coloca un desafío a sociedad civil, realmente, de dónde colocarse en una apuesta democrática y saber dilucidar en qué momento participo en algunos espacios donde se legitima aquello que rechazamos y desconocemos, porque estamos invitados ahí a tomar partido y participación, pero fuera de las grandes decisiones fundamentales que afectan real y verdaderamente al país. Pienso que este gobierno, si uno lo observa, posiblemente recurra a esas facetas donde no tiene una sola cara, y creo que va a ser su estilo de gobernar. En temas de seguridad, en temas económicos, vinculado al presupuesto, vinculado a impuestos, vinculado a procesos de concesionamiento, de privatización, creo que es donde va a estar exhibiendo la mayor cara autoritaria del régimen político, que se va a mezclar con un proceso de diálogo de segundo orden, de segunda categoría y de menos interés, donde será convocada la sociedad civil y las fuerzas sociales para buscar legitimidad por sobre la oposición política, porque la oposición política no ha sido llamada a dialogar. Y a la vez, simultáneamente, con esa especie de clientelismo social focalizado en la foco política social, la bonificación, porque es ahí también donde encuentro la posibilidad de seguir compitiendo ante un país que se resquebraja. Desde cualquier perspectiva, esto significa una degradación a la democracia, una degradación al Estado de Derecho, una pérdida profunda de ausencia del sentido de nación y una élite política que, acostumbrada durante 100 años a pactar entre sí misma, hoy se encuentra complicada para reconocer a la otredad, para reconocer a aquellos y aquellas que piensan diferente, que creen en un país diferente, pero que en una verdadera democracia, aún desde la perspectiva ideológica de derecha y de izquierda, si existe un mínimo sentido de nación, fuese posible sentarse a ver los mínimos básicos que nadie debería tocar si esto lo va a salvaguardar. Pero eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Pero esto creo que coloca un desafío mucho más grande a la oposición. Si la oposición creía que la cuestión iba a ser fácil de poderse juntar, le coloca desafío. En primer lugar, los reta a tener una agenda legislativa. Todavía no nos presentan una agenda legislativa. Los partidos de oposición no presentan una agenda legislativa donde se diga cuál va a ser su horizonte de acción en el Congreso en los próximos 4 años. Porque efectivamente los desafía no solo a estar en contra, no solo a oponerse, sino a lanzar propuestas, no solo con el ánimo de deslegitimar y de disminuir políticamente al adversario, sino para que la sociedad hondureña, ciudadanía, sociedad civil, pueda entrar en un diálogo más allá de los límites impuestos por la representación que se mantiene enfrente. Creo que también coloca un desafío enorme a la sociedad civil, a los movimientos sociales, a las organizaciones populares en 2 vías. Nosotros siempre nos pasamos complicados con los elementos, con mucha fragmentación, con mucha dispersión social.
Pero yo afirmo algo, la dispersión social no es de las comunidades, ni es del pueblo. La dispersión social casi siempre es de las dirigencias, sean estas de mediana o de niveles nacionales, intermedios o regionales. Es ahí el problema, porque falta profundizar el sentido del diálogo para encontrar los mínimos de actuación. Entonces yo creo que el sentido de articularse, y cuando digo articularse socialmente, desde mi perspectiva entiendo que esa articulación trasciende y va mucho más allá del rol histórico que ya jugó el Frente Nacional de Resistencia Popular y que es mucho más que eso. Es una perspectiva mucho más amplia y mucho más profunda. Y desde esa articulación social, construir lazos hacia las vinculaciones políticas, con la completa autonomía e independencia que debe mantenerse. Voy a ir cerrando con lo siguiente. Ahora en la mañana de Radio Progreso me preguntaban si el esfuerzo de la oposición había que considerarse como una derrota. Y decía, y repito ahora, en realidad el esfuerzo creo que tenía validez y porque no se materializara no quiere decir que no era necesario. Yo creo que hay que saber diferenciar entre aquellas cosas que necesitamos hacer, aunque no tengamos, y en política casi nunca se tiene la certeza del éxito y del cambio inmediato. Sin embargo, también hay que desmontar otro tipo de discursos. Yo creo que hay que trabajar mucho en el plano cognitivo hacia la ciudadanía. Por ejemplo, me llama la atención cómo, además de lo maniqueo que planteaba de la gobernabilidad y el caos, cómo se dice, es que esto tenía que pasar, de que el Partido Liberal apoya al Partido Nacional, porque son aliados naturales. En política no hay cosas naturales. Lo que hay son intereses, encuentros de capital y posicionamientos políticos de las identidades jugándose su futuro. No hay nada de natural, porque así como naturalizamos eso y lo damos por normal, por natural, naturalizamos también las medidas económicas. Dice, es que había que ser heroico. Pero es la única forma de ser heroico. ¿Y quiénes son los heroicos? El verdadero heroico es el pueblo que ha resistido, que tiene una dosis profunda de tolerancia todavía. Y los grandes héroes de la macroeconomía, los migrantes que se suben a la bestia para que este país no colapse en las reservas económicas. Y ahí ya me meto en un terreno que mejor debo callarme. Gracias. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a los patrocinadores la oportunidad de estar esta mañana con ustedes. Yo voy a hacer una referencia a las medidas adoptadas, pero quisiera aprovechar la oportunidad de hacer un breve repaso de lo que yo considero es la crisis fiscal del Estado, utilizando un título que un autor utilizara en los años 80, porque es muy importante ver cuáles son los diferentes factores que nos llevan a la crisis fiscal y cómo se tratan de resolver, y que en este caso las medidas económicas siguen exactamente el mismo patrón que han venido siguiendo otras medidas y que al final no va a resolver el problema fiscal de fondo, sino que vamos a continuar en la misma dirección. Rápidamente algunas cosas, la presentación va a estar disponible con los miembros del grupo de la sociedad civil también, pero sí voy a manejar, digamos, antecedentes de la economía internacional y nacional, la dinámica del déficit fiscal y los ingresos, la orientación del gasto público, el serio problema de la deuda y la reforma fiscal 2014, que es la que se ha aprobado. En primer lugar tenemos, esta es una gráfica, la siguiente, que a mí me gusta presentar mucho, porque plantea lo que desde mi punto de vista es el punto de inflexión de la economía internacional recientemente. A pesar de que se habla que del 2009 para acá la economía internacional se ha reactivado, pero sí se ha reactivado en una forma con un crecimiento bastante bajo. Casi todos los países, estas son estimaciones del Fondo Monetario Internacional,
todos los países regresan a una senda de crecimiento, pero a niveles bajos. Europa todavía no sale de la recesión, Japón con sus problemas también. Los países emergentes que en estas proyecciones aparecían con crecimiento más hacia arriba, las tendencias son más bien hacia la baja. Entonces hay que reconocer que estamos en un contexto internacional diferente al que se tuvo en el periodo casi 2003, 2004, 2008, en donde ya se comenzaba a manifestar la crisis, porque esto tiene implicaciones muy fuertes en la parte de carácter fiscal. La siguiente. Este es el caso de Honduras. Si hubiéramos puesto el caso de Honduras ahí, hubiéramos visto que es bastante similar. El crecimiento muy fuerte que se tuvo del 2004 hasta el 2008, el 2008 ya es 4.2 el crecimiento, y lo que tenemos realmente es el proceso de caída. Y fíjense bien lo que está sucediendo en los últimos años. En el 2010 se recuperó la economía, pero se recupera a tasas menores de 4%, y luego el 2012 cae, y el 2013 cae, y ahí aparece una proyección para el 2014 de 2.8%. Teniendo crecimiento de 2% de la población, ¿se imaginan ustedes que tanto estas tasas de 3.7, 3.8, no digamos 2.6 y 2.8, son tasas totalmente insuficientes para crear empleo y para reducir pobreza? Y después, en ese marco, vamos a analizar realmente la política fiscal. En el siguiente caso, también la presión tributaria, que es lo que los economistas llamamos el porcentaje de los impuestos que se pagan de acuerdo al tamaño de la economía medido por el Producto Interno Bruto, pues sigue la tendencia de que en la medida que la economía crece, los ingresos mejoran, y por lo tanto la presión tributaria o el coeficiente tributario es mayor. Vemos cómo también cae durante los años y se mantiene, digamos, alrededor de 15%, 14.5 en los últimos años. Haga usted también su propio análisis de este foro, de este impacto que va a tener esta ley que ha sido aprobada en el Congreso Nacional, y de qué forma le va a afectar su bolsillo a través del foro Impacto Social y Económico de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de Exoneraciones y Medida Antievasión en la población hondureña, solo a través de UTV, el canal universitario de la cultura de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Emprendamos el más fascinante viaje al lejano oriente para adentrarnos en una cultura milenaria de tradición y leyenda, para conocer sus esfuerzos en la conquista de las más altas tecnologías al servicio de la humanidad y deleitarnos en sus hermosos paisajes naturales. Tópicos del Japón, una presentación del Canal Universitario de la Cultura y la Embajada de Japón.
La nominación de los personajes que destacan en cada año académico en la Alma Mater data de 2008. Estos son propuestos por la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Cultura ante el Consejo Universitario, que es el único que otorga méritos y reconocimientos de esta magnitud. Entramos a la última parte de este foro en el cual pues se ha analizado a profundidad cuál va a ser el impacto económico que esta ley va a traer a la sociedad hondureña, sobre todo en el incremento en el pago del impuesto sobre la venta, así como el de energía eléctrica, las llamadas telefónicas, la canasta básica y todos los rubros que van directamente a la población hondureña. Escuchamos, veamos qué más información nos pueden dar los invitados de esta ocasión. Ahora, la dinámica del déficit fiscal y de los ingresos es importante analizarla. Aquí vemos lo que siguió el comportamiento del déficit fiscal en los últimos años. 2006, 2007, 2%, menos del 2%, 2.4% acá. En el 2009, la combinación de los dos elementos, porque hay veces no se toma en cuenta ese aspecto. Primero, la crisis internacional. La crisis internacional, al caer el crecimiento económico, caen los ingresos fiscales, agudizado fuertemente por el golpe de Estado. Ahí están reflejados ambos fenómenos, tanto la crisis internacional como el golpe de Estado, que refleja un crecimiento del déficit a 6.2%. El gobierno actual empieza su política económica reduciendo el déficit de gobierno central a 4.8, a 4.6. Uno analiza las cifras y de lo que puede ver es que se iba realmente en el camino correcto de reducción del déficit, aún manteniendo los niveles, los problemas estructurales del déficit fiscal o de la política fiscal, como es el caso de la inequidad en el pago de impuestos, de la ineficiencia del gasto, de la corrupción. Pese a eso, de carácter coyuntural, se alcanzó a reducir el déficit fiscal a 4.6. Pero ¿qué es lo que pasa a partir del 2012? Que se pierde completamente la disciplina fiscal. El Congreso Nacional aprueba en el 2012 un presupuesto inicial que llevaba como déficit 3.5 del Producto Interno Bruto y finaliza el 2012 con un 6% de déficit fiscal. Este número que miran ustedes acá, el 4,5%, que no se cumple para el 2013 en lo más mínimo, es lo que aprobó el Congreso en enero del 2013. El nuevo presupuesto del 2013 lo aprobó con un déficit de 4,5%. Y estamos terminando el 2013 con un déficit de 7.7% del PIB. Realmente bastante alto. Muchas gracias. Bien, y con esta radiografía fiscal le damos paso a Rondal Duarte, presidente del Colegio Hondureño de Economistas de Honduras, precisamente con más insumos para el análisis de las implicaciones de esta medida fiscal, ¿no? Y haciendo específicamente análisis sobre el presupuesto año 2014, una primera evaluación. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Nosotros hemos querido ser un poco aventureros y hacer un análisis preliminar del presupuesto, ¿verdad? A partir de los datos que han aparecido más en la prensa, porque no disponemos del decreto como tal ya publicado en la Gaceta. Uno pensaría de que si la ley de ordenamiento fiscal le iba a proporcionar 13.500 millones de ingresos adicionales
al gobierno, entonces uno esperaría de que el nuevo paquete, el nuevo presupuesto fuera un presupuesto más equilibrado, fuera un presupuesto en el que no hubiera tanto déficit fiscal, fuera un presupuesto en el que no se agudizara el problema de endeudamiento. Vamos a acercarnos más al micrófono porque parece que lo tengo muy largo. Decía de que uno esperaría de que si la ley de ordenamiento fiscal iba a proporcionar 13.500 millones adicionales, en consecuencias el nuevo presupuesto no iba a resultar tan deficitario. El nuevo presupuesto no iba a incluir gran deuda pública. ¿Se cumplen esas expectativas? Vamos a tratar de responder eso. La otra pregunta que tratamos de responder es, ¿verdad?, si toda la ley de ordenamiento fiscal nos evita la posibilidad de que el próximo año no nos van a estar pegando otro nuevo golpe o nos van a regalar otro nuevo paquetazo. También vamos a tratar de responder eso de alguna manera. En general, ¿qué podemos decir sobre el nuevo presupuesto? Bueno, que es un presupuesto bastante abultado, que es un presupuesto deficitario, que es un presupuesto que se va a financiar con mayor endeudamiento y, en resumen de cuentas, es un presupuesto no sostenible. Esas son las 4 ideas de que vamos a tratar de ilustrar con algunos datos que presentamos. Comencemos. Ahí están el presupuesto aprobado durante 2010 hasta el 2014. Se ha hecho algo que no es muy convencional, digamos, tal vez no sea correcto, pero así lo hemos puesto: sumar el presupuesto de la administración central más el presupuesto aprobado para la administración descentralizada. Entonces, como ven, ¿verdad?, pueden apreciar que durante el 2011 ese presupuesto se incrementó aproximadamente en 16.000 millones de lempiras. Luego, en el 2012, ese presupuesto se incrementó en 11.000 millones de lempiras, pero donde se salta la barda, ¿verdad?, ya es en los 2 últimos años, 2013 y 2014. Ahí el salto en términos absolutos es aproximadamente de 20 millones en el 2013 y de 19 millones, de 20.000 millones en el 2013 y de 19.000 millones en el 2014. Entonces, es un salto más fuerte, repito, en los últimos 2 años. 2013 y 2014, el aumento absoluto de presupuesto es mucho más fuerte. Ahora, sigamos. Otra manera de ver eso es poner esos presupuestos en relación al PIB nominal, ¿verdad?, publicado por fuentes oficiales. Entonces, nosotros vemos de que durante los primeros 3 años, ese presupuesto de la República total andaba alrededor del 40% y estaba más o menos estable. Repito, durante el 2010, 11 y 12, el presupuesto total en relación al PIB solo representaba aproximadamente un 40%. Pero el salto se ve ya en los últimos 2 años, en el 2013 y en el 2014. Ya eso saltó primero al 42% y después al 44%. Entonces ahí se ve de que en realidad estamos frente a un presupuesto bastante abultado. Y por último, ¿verdad?, otra manera de verlo es, ¿verdad?, uno podría pensar, ¿verdad?, de que una manera sana de crecer el presupuesto es de que creciera en la misma proporción que crece el PIB. Es decir, ¿verdad?, uno podría pensar de que una regla sana de crecimiento del presupuesto
podría ser, ¿verdad?, de que el crecimiento del presupuesto no fuera más allá del crecimiento nominal del PIB. Entonces, ahí aparecen en gris las variaciones del presupuesto durante esos años. Aparecen en amarillo las variaciones que ha tenido el PIB en términos nominales. Y obviamente aparece la diferencia. Ven ustedes de que durante el 2011 y el 2012 eso más o menos estuvo equilibrado. Es decir, más o menos se dio un crecimiento prudente en cuanto a esas variables, ¿verdad? El crecimiento del presupuesto estuvo bastante cercano del crecimiento del PIB, levemente superior en el 2011 y inferior en el 2012. Pero la parte café, que es la que muestra la diferencia, se ve de que tanto en el 2013 como en el 2014 esa diferencia es mucho más alta, ¿verdad? De 5.46% y de 3.88% en el 2014. Entonces, por lo menos concluimos, ¿verdad?, de que ese presupuesto, ¿verdad?, a pesar, ¿verdad?, de los ingresos que van a recibir, se han vuelto a despachar como siempre con el gasto. El gasto es la variable que no se controla. El gasto es la variable que se hace fiesta. El gasto es la variable en que se está en un completo derroche. El presupuesto del 2014 es deficitario. Ahí aparecen los déficits desde el 2010 hasta el 2014. Obviamente de que estas son las cifras oficiales, ¿verdad? Porque si tratamos ya de hacer algunas correcciones, entonces serían mucho más grandes, ¿verdad? Para el 2014 el gobierno está reconociendo de que su déficit va a ser aproximadamente de 20.000 millones. Miremoslos en porcentajes del PIB porque tal vez así sea más adelante. Ahí miramos ya en relación al PIB lo que representa ese déficit. Sabemos de que los 2 últimos años estamos frente a cifras oficiales, ¿verdad?, que están en revisión. El gobierno ha dicho que en el 2013 van a cerrar con un déficit del 6%. Y está diciendo también que en el 2014 van a cerrar con un déficit del 4.7% del PIB. Pero la pura verdad es de que ese tipo de afirmaciones no se cumplen. Ya escuchamos a nuestro amigo y colega Hugo Noé Pino diciendo de que el déficit en el 2013 va a ser de 7.7, ¿verdad? Y nosotros creemos, ¿verdad?, de que por lo menos va a alcanzar el 7%, ¿verdad? Es decir, el déficit como mínimo va a ser del 7%, admitido oficialmente, ¿verdad? Pero obviamente puede ser mucho más. Y en el 2014 va a ocurrir lo que ya ha ocurrido en otros años. Se comienza con una cifra y se termina con otra. En el 2013 se comenzó con 4.5 en enero. A mediados de año las autoridades reconocieron 6% y solo falta ver la cifra final, cuánto va a ser, ¿verdad? Pero obviamente va a ser arriba del 7%. Veamos. ¿Cómo se ha venido financiando el presupuesto de la administración central? Básicamente con ingresos corrientes, que es la parte gris. Los ingresos de capital son pocos, pero como ven ustedes, buena parte de cómo se financia la administración central proviene de endeudamiento y préstamos. Las fuentes de financiamiento que aparecen ahí
como ven ustedes, del 12 al 13 más bien disminuyó, de 24.000 millones se pasó a 21.000. Pero ya en el 2014 esa fuente de financiamiento se agranda a 35.000 millones de lempiras. Es decir, a pesar del paquetazo del último, a pesar de este último paquetazo, a pesar de esos 3.500 millones adicionales, ¿verdad? Ahora nos están recetando un presupuesto que tiene un financiamiento mucho mayor que los años anteriores. Uno debía de esperar de que se hubiera contraído porque hay más ingresos, ¿verdad? Entonces, si hay más ingresos en una casa, ¿verdad?, la necesidad de endeudarse debía de ser menor. Pero en este caso, ¿verdad?, la casa no se ordena y el endeudamiento es mucho más grande. Veamos, sigamos adelante. Ahí está desglosado cómo se va a financiar o cómo ha sido ese financiamiento en los 3 últimos años. El endeudamiento interno es la parte gris. Ahí por cuestiones de no reducir la gráfica no se le puso el apellido. Ese endeudamiento interno normalmente es bonos. La mayoría es bonos. Y lo otro que aparece en amarillo, que son los préstamos, es préstamos a corto y mediano y largo plazo que se hace tanto internamente con el exterior, ¿verdad? Ya sea préstamos directos o préstamos soberanos. Entonces, como ven ustedes otra vez, ¿verdad?, ahí se ve la diferencia entre los años 2012 y 2013, ¿verdad? 2013 más bien eso había disminuido por lo menos en la parte de préstamos, pero el 2014 está, ¿verdad?, no solo los préstamos están creciendo, sino que el endeudamiento interno también está creciendo. Ahora veamos, continuemos. Ahora veamos cómo se ha venido financiando la administración descentralizada. Los ingresos corrientes, por supuesto, son el componente más fuerte, ¿verdad? Pero ven ustedes, ¿verdad?, de que se mantiene de una u otra forma, ¿verdad? Ese dato que aparece ahí de fuente de financiamiento inicial de 11 no es correcto, son 1.000 en realidad, es que la coma está mal puesta, hay que correrla hacia un ladito, son 1.139.7, ¿verdad? En relación al año 2013, eso más bien disminuía, pero el 2014 ya se ve de que el financiamiento también está aumentando. Veámoslo más claramente en la siguiente gráfica. Ahí se ve eso, ¿verdad? Los 1.137 del 2012, ¿verdad? Los 1.047 del 2013, pero ya en el 2014, ¿verdad?, la administración descentralizada, ¿verdad?, aumenta particularmente los préstamos, ¿verdad? Préstamos a mediano y largo plazo. Entonces vemos de que va a ser el nuevo presupuesto, ¿verdad?, tiene un gran componente de endeudamiento. Miren qué cosa más terrible. El nuevo presupuesto, aquí no lo pongo, pero el nuevo presupuesto contempla una partida de 30.000 millones de lempiras para el pago de servicio de la deuda, es decir, para pagar intereses y para pagar capital. De esos 30.000 millones de lempiras, el 55% va al pago de intereses y el 45% va a pago de principal. Entonces significa de que ya, ¿verdad?, nos saltamos la barda, porque si en el 2012 pagábamos apenas unos 5.000 millones en servicio de la deuda, ahora vamos a estar pagando 30.000 millones en servicio de la deuda, ¿verdad? Sin intereses, el 2012 pagábamos
aproximadamente unos 3.000 millones de intereses, ahora estamos pagando casi 17.000 millones, ¿verdad? Solo de intereses. Bien, de esta forma hemos finalizado llevarles a ustedes el foro Impacto Social y Económico de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión en la Población Hondureña, que ha impartido el grupo de sociedad civil con expertos nacionales sobre el mismo, entre ellos don Eugenio Sosa, experto asociado del Centro de Estudios para la Democracia CESPAD, Hugo Noé Pino, director nacional del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, así como don Roldán Duarte, presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Ellos han profundizado sobre este tema, esperemos que usted haga sus propias conclusiones de lo que ha ocurrido en Honduras al haberse aprobado esta Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión y su impacto en la sociedad hondureña. Los esperamos en la próxima. Con permiso.